Y vamos a ir al versículo 23. Para hablar parece que ando bien, nomás el detalle es para cantar. Ahí sí, esperemos en Dios que esto pase luego. Primera de Corintios 10, versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, ¿y cómo termina? Pero no todo edifica. En la mañana hablábamos un poquito acerca del crecimiento, de la madurez. Hablábamos un poco acerca de la importancia de saber lo que es crecer, ser lleno del Espíritu Santo. Y mencionábamos que el crecimiento da como resultado en base a nuestra experiencia, a nuestro diario andar, a la llenura del Espíritu Santo. Y mencionábamos que una de las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo es el discernimiento. Estamos en un mundo donde todos tienen dudas, e incluso entre el pueblo de Dios hay cuestiones o hay situaciones que muchas veces nos van a llevar a tener cuestionamientos sobre qué se hace y qué no se hace. Estamos en un tiempo también donde a lo largo de nuestra vida cristiana empezamos a cuestionar ciertas cosas, a cuestionar ciertas costumbres, ciertas actividades y a preguntar, bueno, ¿es correcto o no? Porque repito, en estos tiempos ha crecido mucho el hecho de tener preguntas. Pero el Hijo de Dios muchas veces, al tener estas dudas, el error que comete es únicamente basarse en lo que alguien más dice. Y digo no error, no me estoy refiriendo a que el error sea preguntar. El error no es preguntar, sino después de haber preguntado, el Hijo de Dios no escudriñar las Escrituras para poder tener el entendimiento y el discernimiento de lo que Dios dice. La guía es importante, claro, pero Dios nos dio al Espíritu Santo con el propósito de que el Hijo de Dios aprenda a discernir. Y eso es fundamental para el Hijo de Dios. ¿Por qué salen falsos maestros? ¿Por qué salen doctrinas diversas y diferentes cada día? ¿Por qué pareciera que años atrás de las denominaciones que existían, que eran pocas, ahora vemos un sinfín de denominaciones que sigue creciendo? ¿Y sabe a qué se debe? A que cada quien tiene un concepto y tiene una definición y tiene una idea de lo que cree que la Biblia dice. Y ahí es donde entonces empiezan a hacer ramificaciones de diversas doctrinas, de diferentes denominaciones, de diferentes religiones, y entonces el mundo voltea a ver al cristianismo y dice, ¿qué está pasando? ¿Que no son hermanos? ¿Que no se supone que son lo mismo? ¿Por qué se llega a esto? Y una de las cosas que lleva a eso no es decir, ay, es que no solamente no escuchan y es necesario hacer otra cosa. No. Lo que va a guiar a la iglesia, el Hijo de Dios, aun cuando somos diferentes y hay diferencias de pensamiento, es el Espíritu Santo dando discernimiento. Porque si yo entiendo y tengo mi concepto, mis ideas, pero comprendo que es para honra y gloria de Dios y voy a la Biblia y en base a la Biblia, a las Escrituras,
Yo comienzo a discernir si las decisiones y las acciones son agradables, correctas, son beneficiosas para el reino de los cielos. Yo mismo en el discernimiento voy a lograr entender que no se trata de mí. Y ahorita vamos a ver un poco acerca de eso. El discernimiento, hermanos, es la habilidad de juzgar. Y esto aprendíamos en la mañana. Yo les decía, ¿un cristiano puede juzgar? La respuesta era tan sencilla. Sí, un cristiano puede juzgar. Pero aprendíamos también la diferencia de cuando la Biblia nos dice en Mateo 7:21, no juzguéis para que no seáis juzgados, y Primera de Corintios 6, donde nos decía que se necesitaba, Pablo le decía a la iglesia, no hay alguien que juzgue entre vosotros, haciendo distinción entre lo que Jesús dijo y lo que Pablo dijo, sin contradecirse. El discernimiento es la habilidad de juzgar una situación con cierta exactitud basado en el carácter y la esencia de Dios. Eso es discernimiento. Porque ahora entendemos que vivimos una vida cristiana en base a lo que Dios quiere, a su voluntad, a su propósito. Lo que ahora juzgamos no está basado en mi criterio personal o en lo que yo deseo, sino en el carácter y el propósito de Dios. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 2 que el espiritual, decíamos, juzga todas las cosas. El espiritual. Y mencionábamos la diferencia una vez más, refiriéndonos a que juzga todas las cosas en base a lo que Dios es, no a nuestra propia actitud. Mencionábamos que cuando Jesús hablaba de juzgar, de no juzguéis para que no seáis juzgados, se refería a hacer una distinción con nuestra actitud o nuestro corazón. Una distinción del trato. Y mencionábamos que incluso si yo trataba bien físicamente, pero en mi corazón mi actitud no era la correcta, yo estaba juzgando. Eso es juzgar. Es como venir saludando a todos, hermanos, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermano, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Porque me hizo algo, porque estoy enojado, me ofendió, X o Y, en el corazón hay distinción. Y cuando Pablo habla de juzgar, la palabra se refiere a tener una idea clara para tomar decisiones, un discernimiento claro de por qué hace lo que hace, por qué ama, por qué perdona, por qué ayuda, por qué da otra oportunidad. Hay sabiduría, hay discernimiento. Hermanos, no se trata de juzgar lo que otros hacen y de estar pendiente y ver si está haciendo bien o está haciendo mal. Se trata de que podamos entender que nuestra vida, nuestro andar, nuestras actitudes como pueblo de Dios, buscamos un solo fin y un solo enfoque. Pero es necesario aprender a discernir. El discernimiento, hermanos, viene en todas las cosas. Es necesario para tratar con los hermanos. Es necesario para tratar con los enemigos. Es necesario para tratar asuntos personales, asuntos familiares, sociales. El discernimiento es fundamental en la vida del cristiano.
Cómo Dios pide que una iglesia pueda tener unidad, pueda ser guiada bajo la fe y la unidad del Espíritu, si el Hijo de Dios no aprende a discernir. ¿Sobre qué debe de tener discernimiento el Hijo de Dios? Fíjese lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos allá. Primera de Timoteo capítulo 6. Según yo no me voy a tardar porque ando malo. Según yo, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ¿a qué? Y a la doctrina que es conforme a qué, está envanecido. ¿Y qué dice después? Y contiendas de palabras, de las cuales que nacen pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos ¿de qué? De entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad ¿qué? Apártate de los tales. Quiero que entienda cómo empieza Pablo a decirle a Timoteo cómo va a tener la separación de falsas doctrinas. El discernimiento para saber qué escuchar y qué no viene de conocer el carácter y la persona de Dios. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina de la piedad. Y aquí, hermanos, es donde mencionaba en la mañana que a veces los cristianos hemos cometido un error en nuestra vida cristiana cuando vamos creciendo, de vivir, de tener convicciones en base únicamente a lo que otros dicen. No es malo preguntar, es lo correcto. Pero lo que afirma nuestra vida y convicción es que después de preguntar, yo afirmo mi fe y mi confianza en la palabra de Dios. ¿Por qué hoy día todavía habemos cristianos tal vez que escuchamos o seguimos escuchando predicadores que van en contra de la sana doctrina, pero los tenemos como referentes de nuestra fe o convicciones? ¿Sabe usted que hay cristianos que usan de referente a este Cash Luna? ¿Ahora ese? Sí. ¿Por qué? Es que predica bonito. Es que tiene buenas reflexiones. Es que esto, que aquello. Sí, ok. Pero lo único que no apruebo es cómo él habla de la prosperidad, de esto y lo otro, el dinero y engaña, pero lo demás todo bien. Dice Pablo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras y a la doctrina conforme a la piedad, apártate. Pero ¿por qué no ocurre? Porque no hay discernimiento. La Biblia nos dice que Dios en aquel día, estando en su trono, a muchos van a llegar y decir: Señor, Señor. Pero dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que se dice ser predicador, apóstol, profeta, significa que esté enseñando de acuerdo a la sana doctrina. Pastor, pero usted usa Biblia. Dice Pablo: alguno enseña y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesús y a la doctrina, dice: apártate de los tales. Está envanecido, dice: nada sabe, no entiende,
No hay discernimiento, hermanos. El discernimiento es necesario para saber y discernir, juzgar entre lo bueno y lo malo. Damos las redes sociales que son de mucha bendición. Pero déjeme decirle algo que tal vez ya sabe usted. Pero no todo predicador debería ser escuchado. ¿Y quién me va a decir eso? ¿Usted? Yo le puedo dar mis elecciones, son personales. Pero ¿qué va a pasar si no hay quien le diga? ¿Quién va a cuidar su doctrina, su corazón? ¿Quién va a cuidar su espíritu si no hay discernimiento? ¿Sí me está siguiendo, hermano? El discernimiento para ver entre el bien y el mal. La Biblia nos dice ahí, en Primera de Corintios 15, fíjese lo que dice ahí, Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15, versículo 33. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Dice, no erréis. ¿Qué dice? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y después dice, versículo 34, velad debidamente, ¿y qué? No pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra. Lo digo, hermano, hermana, el discernimiento te lleva a guardar tu corazón. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, no estamos siendo selectivos o especiales. Ay, es que nomás quieren lo que ustedes quieren. No, no se trata de lo que quiere el pastor, la iglesia, los hermanos. Se trata de entender que buscamos honrar a nuestro Dios. Vamos a cuidar lo que entra en nuestro corazón, donde mora nuestro Dios. El discernimiento es para cuidar nuestro corazón. Por esa razón también tenemos cuidado de lo que escuchamos, vemos o decimos. ¿Ven? Dice la Biblia en Tesalonicenses. Escúchalo, escúchalo todo, pero dice, desecha lo malo, retén lo bueno. Pero la pregunta es, si no hay discernimiento, ¿cómo sabemos que escuchar cualquier predicador, escuchar cualquier conversación, vamos a tener el discernimiento para separar lo malo de lo bueno? ¿Por qué a veces hay comentarios del mundo que nos afectan tanto en nuestra vida cristiana? ¿Por qué hay comentarios de los mismos cristianos que nos afectan tanto? Porque no hay discernimiento. No logramos captar y entender lo bueno de lo malo. Pero pastor, es que no debería, sí. Pero recuerda que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y si no logramos discernir un ataque de Satanás, un ataque de nuestra propia carne, un ataque del mundo, ¿cómo nos vamos a sostener firmes hasta que Cristo venga? Es importante, hermanos, que usted y yo aprendamos a discernir. Aquí Corintios, Pablo dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente. Hay que aprender a discernir. Hay cosas que van a venir. Me gustaría decirle, hermano, hermana, que nunca va a recibir un golpe o un ataque de alguien de la iglesia.
Pero no puedo decirle eso. Pero eso no significa y no da lugar a que usted y yo querramos alejarnos de Dios. Porque así como alguien tal vez un día nos lastima, tú y yo sin darnos cuenta lo podemos hacer también. ¿Y qué se va a necesitar entonces para que si por imprudencia, por inocencia, por no entender, yo lastimo, cómo el hermano o la hermana se puede mantener? Discernimiento entre lo bueno y lo malo. Mañana hablaba del discernimiento cuando alguien anda mal, sabe que está mal. Yo le decía, cuando usted y yo sabemos que hicimos algo malo, lo sabemos. ¿Qué pasa si llega alguien y luego le dice, tú estás mal? ¿Qué se siente? Está juzgando. Y tal vez el hermano no lo hace de mala manera, de mala gana, no quiere ofender, pero cuando no hay discernimiento, como dice Pablo, un discernimiento que provenga de Dios, de entender, de separar lo bueno y lo malo, lo que hagamos muchas veces, en vez de edificar, va a causar dolor. Tenemos que aprender a discernir entre el bien y el mal. Segunda de Timoteo, capítulo 3, fíjense lo que dice. Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Fíjese versículo 1. Dice, también debes saber esto. Son recomendaciones de Pablo. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá que avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Yo le pregunto, a hombres con esa descripción hoy día, ¿hay gente bajo su cargo? Hombres amadores de sí mismos, avaros, lucrando con la fe, ¿no tienen gente que lo sigue? ¿Por qué? Hay una fe genuina. Creen en Dios y todo lo que hacen, lo que les dicen que hagan, lo hacen con fe, con devoción. Pero ¿por qué aparentemente no se dan cuenta de las demás actitudes o cómo lucran o viven de la fe? Porque no hay discernimiento. Tiene que haber un discernimiento, hermanos, entre lo real y la ilusión. ¿Y a qué me refiero con la ilusión? La Biblia nos dice que Satanás mismo se presenta como ángel de luz. Satanás se presenta como un ángel de luz, como alguien que brinda oportunidad. Así se le presentó a Eva, sí, una serpiente, pero dándole una esperanza que Dios le negaba, según él. Es que Dios no quiere que comas porque Dios sabe que el día que comas serás como Él. Y tenemos a cristianos que toda puerta que se les abre, creen que proviene de Dios. No toda puerta abierta, Dios. Por eso es importante saber discernir.
Y lo diré una y otra vez, de verdad. ¿Por qué? Porque es triste ver hijos de Dios que amaban a Dios, que tenían un corazón para servir a Dios, que tenían dones, que tenían talentos, y por oportunidades, después ya no están. Porque esas oportunidades, más que acercarlos a Dios, los alejaron de Él. Y es triste. Pastor, pero ¿quién te va a decir? ¿Quién te va a preparar para eso? Tú nunca sabes lo que va a pasar. No, no te estoy diciendo que debemos saber el futuro, sino que bajo lo que Dios es, que comprendemos que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida eterna, vamos a entender que Él es el que da el discernimiento y que nos guía a tomar decisiones. El espiritual juzga todas las cosas, no bajo su criterio, no bajo su pensamiento, no bajo su propia idea, o quién es Dios. Hablo por mí, ¿ok? A lo mejor en tu mente tendrás alguna vez que pedimos por algo y se nos presentó tal como lo pedíamos, y eso casi nos termina alejando de Dios. No pasa siempre, no. Repito, hablo por mí. Al cual lo pides, ahí está. Porque el enemigo sabe también qué es lo que a nosotros nos conviene. Pero la Biblia dice que el Espíritu es aquel que intercede por nosotros de acuerdo a lo que conviene para beneficio de nuestra vida en el plan divino de nuestro Dios. Y por eso la Biblia nos dice que Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Y por eso entendemos que aunque estemos pasando por momentos difíciles, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él estará con nosotros. Comprendemos que aún en la situación muy mala y difícil que sea, Dios está ahí porque buscamos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo real y la ilusión. ¿A poco no nos invaden en los momentos difíciles la ilusión de que todo está acabado? De cómo se ven las cosas, es muy difícil que todo se solucione. No, claro, puedes tener las promesas, puedes saberlo, pero muchas veces el corazón se ve abrumado por la situación y la adversidad. Y cuando dejamos que eso domine, entonces muchas veces perdemos la fe, el enfoque, el ánimo. Cuando lo que debió haber habido en nosotros en ese momento es ir a nuestro Dios para lograr discernir. Dijo Pablo, todo me es lícito, no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo que se vea bueno, que vea agradable, o incluso no todo lo que se vea malo significa que lo sea. Sabemos que nuestro Dios es bueno. Tenemos un Dios bueno con nosotros. Y esa bondad no únicamente se refleja en que todo vaya bien, esa bondad se refleja que incluso aun cuando hay cosas malas, Dios sigue cuidando de nosotros, sigue supliendo, sigue guardándonos, sigue obrando de tal manera que aun en lo malo vemos la bondad y la misericordia de Dios. Pero hay que aprender a discernir. Eso es crecer, hermanos. Te lo pongo de esta manera. Te comparto un poquito, corazón.
En estos días es difícil pensar una pérdida. A algunos les afecta de una forma, a algunos de otra. Lo que más le pesaba y le pesa a mi esposa fue que cuando pasó todo, eh, al hacer un ultrasonido antes de la operación, ponen el corazoncito de aquel embrión. Después de todo lo que pasa, ah, topé con varios hermanos y entre ellos una hermana que me dijo, pasé por algo similar, fue difícil, fue duro. Y cuando tú y yo pasamos en medio del dolor, tal vez nos duele que alguien quiera meter su dolor. No que lo quiera meter, sino que quiera empatizar, pero en ese momento tal vez el dolor es grande. Ojo, no estoy quejándome. Al tratar de comprender un poco, comprender, ver, Dios dice, madurar, crecer, es cuando en medio de tu dolor comprendes el dolor de alguien más. Crecer, madurar, es que cuando en medio de tu dolor comprendes el dolor de alguien más. No minimizas el tuyo, no lo haces a un lado, pero al mismo tiempo tú logras comprender el dolor de alguien más. No dejas que el dolor invada y sobrellene tu corazón, sino que en el discernimiento de Dios podrás ver y comprender que aún esas situaciones difíciles, Dios tiene el control. Dios es bueno. A Dios no se le escapa nada. Que Dios va a obrar, que Dios va a usar, que Dios va a buscar trabajar en tu vida, Dios va a sanar tu corazón, pero en medida que tú vas creciendo y llegas a discernir, hermano, hermana, en medio del dolor, logras comprender el dolor de alguien más. Digo, no te lo estoy diciendo como el ejemplo perfecto, porque el discernimiento, hermano, hermana, nos lleva a ver de lo bueno y lo peor. Dios quiere que aún en medio del dolor, que aún en medio de las dificultades, que aún en medio de nuestras debilidades, hermano, hermana, tú puedas entender, claro, tú ves lo bueno, pero Dios tiene todavía algo mejor para nosotros. No dejes que el mundo te sobrellene y te haga creer que es lo único que puedes obtener aquí, cuando Dios todavía siempre y nos ha demostrado que lo que Él hace y que lo que Él nos da es algo mejor. No es fácil, claro, porque no es en nuestras fuerzas. No es fácil en medio del dolor ver lo bueno. No es fácil. Pero no te estoy diciendo que hagas el esfuerzo en tus fuerzas para ver lo bueno. Estoy diciendo que cuando tú y yo vamos, juzgamos las cosas desde el carácter, la esencia, el entendimiento, el discernimiento de quién es nuestro Dios, Dios nos dará la sabiduría, nos dará la comprensión para poder discernir
No minimizar, no ignorar, discernir. ¿Ha pasado algo en tu vida que te quiere hacer que te desanimes? Cosas de Dios. Claro, sabemos que Dios puede obrar y cambiar, pero pareciera que todo lo que pasa nos abruma. ¿Y por qué pareciera que no podemos salir de esa burbuja abrumante? Que no se trata de nuestro esfuerzo, de nuestra mentalidad positiva, se trata de un discernimiento que proviene del Espíritu Santo. Tenemos que discernir. Hay veces el diablo, hermanos, pareciera que no tiene tregua. Que adversidades, que situaciones, una tras otra, vienen pasando y nos abruman al punto que nuestro carácter, nuestra paz, nuestro gozo se pierde. Todavía vienen los hermanitos, hacer esto, hacer aquello, y todo nos abruma. Nuestro carácter cambia, nuestra forma de ser, nuestra paz, nuestro gozo, y pareciera que nos hemos perdido por completo. Quisiéramos desconectarnos, quisiéramos simplemente dejar todo y tratar de buscar un momento en paz. ¿No se supone que Dios es un Dios de paz en medio de las pruebas? Pero ¿por qué no lo puedo sentir? Discernimiento. No es mente positiva. No es el esfuerzo por querer ver lo bueno. Para discernir se necesita conocer a tu Dios, ser lleno del Espíritu Santo. Que lo que abunde en tu corazón sea su esencia, su carácter, con gozo, con anhelo. Termino con esto. Fíjate lo que dice Isaías 55. Isaías 55. Isaías 55, versículo 6. Fíjese cómo empieza. 55 de Isaías. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Necesitamos. Pablo dijo en 1 Corintios 2 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero el único que puede llevarnos a pensar y a discernir como Cristo lo haría es el Espíritu Santo. A poder ver y entender, a poder discernir entre cualquier circunstancia, situación, sea buena, sea mala, poder discernir qué es lo que Dios desea para nosotros vivir confiados, es el Espíritu Santo. Y se necesita el discernimiento. Discernimiento, escúchame bien, para disciplinar en la familia a nuestros hijos. Discernimiento. No únicamente aplicamos justicia porque la Biblia dice, dale, que no morirá. Discernimiento. Discernimiento para resolver situaciones, conflictos. Discernimiento para tratar a los hermanos en Cristo.
discernimiento para resolver problemas, discernimiento para poder aceptar circunstancias o situaciones adversas, discernimiento para tomar decisiones, enfocar metas, llevar planes de vida, discernimiento. Discernimiento para saber cómo tomar a mi enemigo, el único que busca es dañarme. ¿Cómo puedo discernir yo que eso es para bien? Si solamente veo lo malo. Hermanos, discernimiento entre nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros pensamientos y el plan de Dios. Dice Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Es bonito decir, no todo lo malo significa que ya se acabó. Dios tiene un plan para ti. Qué bonito es decirlo. Pero aún cuando estamos pasando momentos difíciles, hermanos, no se necesita únicamente estarlo repitiendo. Para que se afiance en nuestro corazón esa confianza, tiene que haber discernimiento. Porque el discernimiento nos va a llevar a ver la mente, el corazón de Dios, para que haya la confianza, la fe y el ánimo para mantenernos firmes. Ahora es que pasó esto y todos me dejaron. Y se lastimó el corazón. ¿Pero por qué se lastimó? Porque aparentemente en esa soledad hubo cosas que esperábamos aquí y allá, pero no logramos discernir entre un ataque del enemigo y una dependencia humana, entre la presencia de Dios y la presencia humana, entre mi fe, mi confianza, mi anhelo, mi corazón, etc. Necesita discernimiento. Pablo, ya me lo imagino a Pablo, en la cárcel, a punto de presentar su defensa. Dice la Biblia que Pablo le escribe en la carta, y en mi primera defensa, uno estuvo a mi lado. Y hubiera sido razonable que Pablo los hubiera regañado, y cómo es posible, yo he hecho todo por ustedes, y miren, me dejaron. Usted sigue leyendo. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y aún estando en la cárcel, escribió grandes cartas que han sido de bendición a los cristianos. Imagina a Pablo, después de haber sido azotado 40 veces menos una, siendo ciudadano romano y sufriendo por Cristo, fariseo de fariseos, estudié a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín. Hombre, tenía todo para alzarse y decir, no, pero esto está difícil, no se puede. Aun cuando lo trataron como prisionero, aun cuando estaba en medio del mar, no se veía tierra y parecía que todos iban a morir, se levanta, nadie había comido, se levanta en medio del barco y les dice a todos, a los guardias, a los presos, señores, la situación en la que estamos es mala. Señor, un ángel de Dios estuvo conmigo, me habló diciendo que nadie va a perecer. En medio de una adversidad total. No les dijo cómo, solo que Dios había dicho que nadie iba a perecer. Dios hizo la obra. Hermanos, lo que va a sostenernos a nosotros en nuestra vida cristiana, a seguir adelante,
No es cuánto conocimiento tenemos. Es que en medida que vamos creciendo, desarrollamos el discernimiento. Es una obra, un resultado de crecer y ser llenos del Espíritu. Por eso Pablo dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias, Padre, porque no nos has dejado. Podemos ver, Señor, podemos entender que siempre has tenido cuidado de nosotros, Señor.